Antes que nada, quisiera agradecer la invitación del Observatorio Galileo Galilei. Me presento, mi nombre es Sebastián Musso, soy divulgador científico, vivo en la ciudad de Mar del Plata, trabajo hace un poquito más de 30 años en la enseñanza de la astronomía y los temas relacionados a distintos públicos. Tengo un curso anual de astronomía general, también trabajo con docentes, con adolescentes, con niños, con personas con ceguera o con baja visión, en esto de enseñar la astronomía, de acercar la astronomía a la mayor cantidad de gente posible, y estoy contento entonces de tener este cortito espacio para charlar de alguna curiosidad de la astronomía y en este caso proponerles hablar de anillos alrededor de distintos objetos celestes que conocemos con esa particularidad. Si hubiéramos dado esta charla hace 35 años, probablemente hubiéramos hablado bastante de los anillos de Saturno, bastante menos de lo que podemos hacerlo hoy, y ahí habríamos quedado con el tema. Hoy las variantes, las posibilidades de describir objetos celestes que tengan anillos a su alrededor son un poquito más amplias y por eso les propongo, bueno, compartir eh, pantalla y mostrarles primeramente una presentación que tengo para ustedes. Bueno, justamente el título de la charla, Anillos por todas partes, y arrancar en este caso con Júpiter. Allá por la década del 70, a finales de esa década, la nave Voyager, las dos naves Voyager de NASA, visitaron Júpiter y descubrieron que el más grande de los planetas del sistema solar tenía un sistema de anillos, es decir, tenía una infinidad de objetos pequeños, rocosos, helados, irregulares, girando a su alrededor por el plano del ecuador y a la distancia, ¿sí? Esos millones de objetos, ¿sí? Junto con polvo muy tenue, forman la presunción de que es un anillo completo, ¿sí? En definitiva, es una zona, todos los anillos planetarios son una zona de escombros. En definitiva, funcionan parecido al cinturón de asteroides en el sistema solar, es decir, es una zona que es el producto de los tironeos gravitatorios, en este caso de Júpiter, y de algunas lunas de Júpiter que están más allá, que justamente cuando el material quería juntarse para formar probablemente otra luna, o en el sistema solar para formar algún planeta, los objetos en ambos extremos impiden, estiran, atraen, impiden que se junte el material para justamente conformar a futuro un objeto mayor y quedan todos los fragmentos, ¿sí? Armando un cinturón de asteroides principal entre las órbitas de Marte y Júpiter en el sistema solar, o los anillos de los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, en nuestro sistema planetario, que todos ellos lo tienen. En realidad tenemos que pensar de que Júpiter es enorme en tamaño, pero también tiene una enorme estructura, su campo magnético, ¿sí? El campo magnético de Júpiter es, por supuesto, muy potente y además enorme. En definitiva, llega hasta la órbita de Saturno, ¿sí? Los campos magnéticos no son, como lo hemos estudiado en el colegio, como dos lóbulos perfectos, ¿sí? A ambos lados del planeta, ¿sí? Como cuando hacíamos el esquema del campo magnético terrestre. En realidad, uno de esos lóbulos va a estar como achatado por el viento solar, un viento de partículas que emana nuestra estrella, y en el lado opuesto al Sol, todas
todo ese material va a ser como barrido a una suerte de cola. Por eso el campo magnético de los planetas es muy asimétrico, y así se muestra en este esquema el de Júpiter, que si fuera visible a simple vista, sería así de grande en el cielo, ¿sí? Ocuparía más de la mitad del cielo nocturno cuando observáramos a Júpiter por encima del horizonte. Y ese campo magnético, en definitiva, interactúa, ¿sí? Con las partículas de los anillos, y esto ocurre en todos los planetas, en Júpiter, ¿sí? Y también en Saturno. En definitiva, acá tenemos un esquema del planeta donde los anillos son más típicos, que es Saturno. Los anillos de Saturno fueron descubiertos por Galileo Galilei, allá por el 1609, pero el telescopio de Galileo, que era muy pobre, no llegó a resolver los anillos como tales. En realidad, lo que vio Galileo fue el disco de Saturno y las partes más brillantes de los anillos, es decir, estas puntas, en realidad como si fueran dos pelotitas pegadas al planeta, ¿sí? Vio un esquema de tres pelotitas, casi como si fuera el logo de Mickey, de Disney. Eso es precisamente lo que observó Galileo. Ya Christian Huygens, un astrónomo y un gran observador holandés de unas décadas después de Galileo, con mejores telescopios pudo ver que esa estructura realmente era un anillo alrededor de Saturno. Y hoy incluso lo tenemos clasificado en distintas zonas, ¿sí? En zonas que van a diferentes distancias del planeta, escapándose hacia el exterior, y esas zonas están delimitadas por, bueno, nombres que le dimos, de letras del abecedario, y en definitiva un ancho promedio de dónde se sitúan estos fragmentos rocosos que giran en torno al planeta, ¿sí? Y el espesor que tienen los anillos de Saturno. Realmente los anillos de Saturno son muy extensos. Si los pusiéramos en el lugar de la Tierra, por ejemplo, ocuparían casi exactamente la distancia entre la Tierra y la Luna, es decir, ocupan unos 400.000 kilómetros de extensión. Pero en realidad en la parte más espesa, más ancha, más gruesa, los anillos apenas llegan a los 700 o 1000 kilómetros con suerte, es decir, son mucho más largos que gruesos. En definitiva, los anillos de Saturno son muy parecidos a una hoja de papel, ¿no? Si yo a la hoja la veo extendida, realmente la voy a poder mirar con facilidad. Si la miro de canto, si la miro acostada, va a tener que estar demasiado bien iluminada para que sea observada. Por supuesto, las hermosas imágenes que tenemos de los anillos de Saturno nos vienen de las naves espaciales que se han acercado al planeta. Como dije, las Voyager, en la década, bueno, para el caso de Saturno, ya a principios de la década del 80 del siglo pasado, y más recientemente de nuestros tiempos, la nave Cassini-Huygens, mitad de Norteamérica y mitad de la Agencia Espacial Europea, que nos ha dado imágenes tan magníficas como esta. Y también con enormes telescopios espaciales, importantes telescopios como, por ejemplo, el telescopio infrarrojo Spitzer, que hizo un magnífico descubrimiento no hace mucho, ¿sí? De una suerte de segunda estructura de anillos alrededor de Saturno, ¿sí? Anillos que en realidad tienen el grosor de 20 Saturnos, uno pegado al lado del otro, y Saturno de hecho es un planeta 700 veces más voluminoso que la Tierra, así que estamos hablando de una enorme estructura inclinada 27 grados con respecto a los anillos observables a simple vista,
y a varios millones de kilómetros de Saturno, muy tenue, ¿sí? De un polvo no visible, que en definitiva solo podía ser descubierto por un telescopio infrarrojo, como el Spitzer o como el telescopio espacial Webb. Ya tengo ganas que el Webb apunte hacia esta estructura de Saturno y seguramente nos muestre una imagen, nos regale datos mucho más jugosos de los que pudo hacer hace algunas décadas el Spitzer. Y este segundo anillo, o esta segunda estructura de fragmentos mucho más sutil alrededor de Saturno, es progresivamente alimentada por algunas de las lunas más externas de las 82 que tiene el planeta, como Jápeto, Febe, que, bueno, cuando van perdiendo material, de ese material helado que recubre las lunas más externas de Saturno, va alimentando a estos anillos. Seguramente trabajo del Webb no solo será mostrarnos en mayor detalle, en mayor resolución esta estructura a futuro, sino contarnos si es que Júpiter, Urano y Neptuno también tienen algo parecido que se nos ha escapado a la ciencia hasta el momento. Yo les decía que los anillos de Saturno son muy extensos, pero son poco gruesos, y los comparaba precisamente con un papel. Cuando Galileo los ve a Saturno y sus anillos como tres pelotitas, dice, Saturno es de triple forma. Y un año después, los anillos de Saturno se habían puesto de canto. Ya Galileo no los podía ver con su telescopio. Pasaba algo similar a lo que ocurrió, que se muestra en esta imagen, en el 2008, que los anillos los tuvimos de canto y mirábamos con un telescopio y veíamos el disquito solo, sin nada a su alrededor. Galileo, de hecho, juega con la idea del nombre griego de Saturno, Cronos, el dios del tiempo, y dice, Saturno se ha comido a sus hijos. Un guiño casi poético entre la imagen mitológica de Saturno con la historia de ese Cronos que efectivamente se comía a los hijos y la observación que estaba realizando. Hay también entre los anillos de Saturno algunas pequeñas lunas que se llaman pastoras, porque en realidad ofician como un pastor con las ovejas, ¿no? Van como pastoreando el material más sutil del anillo y guardándolo en su recorrido alrededor de Saturno, manteniéndolo en su órbita para que no se desarme esta estructura. Acá aparece Pan, Prometeo, Atlas, como algunas de las lunas pastoras, las que están dentro de los anillos, ¿sí? Cumpliendo esta función gravitatoria. Otro planeta que tiene anillos es Urano, ese descubierto en 1781 por William Herschel, el astrónomo del rey Jorge III de Inglaterra. Herschel descubre a Urano, pero pero los anillos de Urano eran bastante difíciles de observar. Se observaron mucho tiempo después, cuando un grupo de científicos estaba tratando de monitorear el ocultamiento de una estrella por Urano, ¿sí? Es decir, Urano pasaba por delante de una estrella, la iba a tapar, y luego, en su recorrido alrededor del Sol, iba a destapar nuevamente ese sector para que la estrella volviera a observarse. Pero antes de tapar la estrella apareció y desapareció varias veces. Luego desapareció por el disco de Urano, y lo mismo ocurrió cuando Urano ya habría pasado
¿sí? Aparecía y desaparecía la estrella varias veces hasta que volvió a observarse normal. Había algo aparentemente inobservable, en realidad totalmente transparente a nuestra visión, que estaba ocultando intermitentemente a la estrella. Y ese era el sistema de anillos de Urano que se descubrió con este curioso método desde la Tierra. Hoy conocemos los anillos de Urano, conocemos varias lunas que se encuentran dentro de los anillos de Urano y vemos la tradición todavía bien ligada a Inglaterra, incluso para bautizar a las cosas que le dan vuelta a este planeta. En este caso, las lunas de Urano cumplen con llamarse como personajes femeninos de obras de Shakespeare. Y claramente no son tan brillantes como los anillos de Saturno, ¿sí? En realidad ni siquiera son tan brillantes como los anillos de Júpiter. Hay que tener telescopios muy potentes para poder ver esta estructura, donde, fíjense, ahí los trazos de pequeños meteoros terminan siendo casi más brillantes que los anillos en sí. Y estos son los anillos de Neptuno, y no es cualquier fotografía, sino la imagen que hace muy poquitas semanas nos regaló el telescopio espacial James Webb, ese el mayor telescopio espacial de la historia, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mostrándonos el universo en infrarrojo, y entre los objetos elegidos aparece este Neptuno, con algunos rasgos interesantes de su última capa de la envoltura gaseosa, su atmósfera más exterior, y también su sistema de anillos, y esos puntitos brillantes que aparecen por ahí son algunas de las 18 lunas que le conocemos a Neptuno. Así que mucha información en una imagen totalmente novedosa del planeta. Hace algunos años, en definitiva ya para finales de la década del 90, empezamos a descubrir que había algunos asteroides que tenían anillos, ¿sí? Los asteroides normalmente son bastante chicos, no suelen tener la fuerza gravitatoria para mantener alrededor de ellos una gran cantidad de objetos, pero un anillo muy tenue se descubre alrededor de Chariclo, y lo hace un equipo internacional en el que incluso interviene un gran observador argentino como es Carlos Colazo, ¿sí? Del Observatorio de Córdoba, del observatorio también de esa provincia, pero privado, el Observatorio Gato Gris. Ahí entonces se nos va completando el mapa. Ahora tenemos a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, y también un asteroide con anillos. También conocemos exoplanetas con anillos. En este caso yo puse a J1407b, un exoplaneta que tiene los anillos más grandes que conocemos en la actualidad. 30 veces la extensión de los anillos observables en Saturno. Una estructura extraordinaria que hemos aprendido en la ciencia. Pero hay telescopios como el europeo Keops, un pequeño telescopio solo dedicado a estudiar en mayor detalle los exoplanetas que ya conocemos, es decir, apuntar a los más interesantes de los poquito más de 5.000 exoplanetas que hoy conocemos, para sumarles datos, para conocerlos en mayor detalle. Y Keops ya nos ha descubierto exoanillos, exolunas, ¿sí? Satélites girando en torno a exoplanetas, es decir, a planetas que dan vueltas alrededor de otras estrellas ajenas al Sol. Incluso hasta
podríamos jugar con que la Vía Láctea tiene una suerte de anillos. En realidad son estructuras de, sobre todo gas y polvo, pero algunas estrellas, en definitiva, son desprendimientos de choques que ha tenido en su historia nuestra galaxia, la Vía Láctea, con galaxias satélites, decenas de pequeñas galaxias que han, y todavía hoy, interactúan con la nuestra y quedan, ¿sí?, estos trazos, estas estelas de material que muchas veces acompañan la trayectoria de estas pequeñas galaxias hasta que terminen siendo fusionadas por la nuestra en el futuro. Y también conocemos anillos alrededor de otras galaxias, ¿sí? En este caso quería compartir con ustedes una bellísima galaxia espiral acostada, por eso la vemos así, los brazos vemos nada más que el exterior, se llama galaxia del sombrero, está en la constelación de Virgo y se le ha descubierto una suerte de anillo que seguramente es el producto de la interacción con otra enorme galaxia en el pasado, que la galaxia del sombrero terminó desarmando, como si agarrara de un brazo cual ovillo de lana y lo empezó a desenredar para quedar finalmente con un anillo a su alrededor. Acá una preciosa representación artística de John Lombard, el que habría sido uno de los principales ilustradores del libro Cosmos de Carl Sagan en 1982, hizo esta representación de un anillo que no observamos en el espectro visible, es decir, del modo que lo hacen nuestros ojos, pero que hemos detectado con otros métodos y aquí aparece plasmado. O galaxias como esta, ¿sí? Son precisamente catalogadas por el telescopio espacial Hubble como galaxias anilladas, ¿sí? Una galaxia elíptica, en forma de pelota, en el centro, y un anillo de gas, polvo y millones de estrellas a su alrededor, ¿sí?, formando esta suerte de estructura muy interesante para observar. Así que hay anillos por todos lados. En este cortito tiempo quería compartir con ustedes esta curiosidad de la astronomía, de un universo que a lo largo de los años, gracias a la exploración de decenas de naves espaciales y la ayuda de magníficos telescopios en tierra y en el espacio, nos van abriendo, bueno, nuevos conocimientos, nuevos motivos de asombro, y en este caso estas particulares estructuras que encontramos mucho más allá de Saturno. Gracias y estamos en contacto seguramente.